Ya. En este examen 2022-2023 nos decía, ¿no? Considerando un sistema de alimentación unitaria con la siguiente función de transferencia, esta es la función de transferencia, ¿no? Enlazo abierto. Dibujar el diagrama de Bode para una ganancia de k igual a 4. Determinar el margen de ganancia. El valor de k requerido para proporcionar un margen de ganancia igual a 12 decibelios. El valor de K que consigue un error en el estado estacionario del 25% de la magnitud de A para una entrada rampa, ¿no? Puede lograrse una ganancia de un comportamiento aceptable, dice. Y esto lo hemos resuelto en nuestras clases presenciales, así que, pero aquí era, en vez de 20, eran 4, como se puede observar en este examen, ¿no? En vez de este 4 era 20, en vez de este 20 era 4, digo, ya. Entonces vamos a proceder con la resolución, ¿no? Ya. El paso número uno siempre era llevarlo a constantes de tiempo, ¿no? Aquí esto ya, esta parte ya la conocemos, ¿no? Este 20, este 20 simplemente lo estoy factorizando y y aquí tengo un uno, ¿no? Entonces, aquí en este caso, en este polo, en menos uno ya estaba, ¿no? No tengo que factorizar nada. Entonces, directamente aquí voy a tener lo que es, siguen entrando sus compañeros, a ver, los vamos a hacer toditos. Ya. Que directamente voy a tener lo que es 4 sobre 20, ¿no? Y voy a tener una ganancia de 0,2, ¿no? Aquí va a estar, ¿no? Ya. Entonces, una vez que ya lo hemos expresado en formas de constantes de tiempo, esto que ya lo hemos hecho en cada una de las clases, vamos a evaluar lo que es en J omega. Vamos a evaluar lo que es en J omega y vamos a tener la siguiente expresión, ¿no? 0,2 sobre J omega por J omega más 1 por J omega sobre 20 más 1, ¿no? Esto no creo que exista dudas respecto a esto. Entonces nos vamos a lo que es el siguiente paso, ¿no? Expresarlo en lo que es en magnitud. Entonces, en módulo, magnitud o módulo, este 0,2 que es una ganancia se mantiene. El módulo de J omega va a ser omega. El módulo de J omega más 1 va a ser omega al cuadrado más 1. El módulo de J omega sobre 20 más 1 va a ser la raíz cuadrada de omega al cuadrado sobre 400, este de 20 al cuadrado, ¿no? Este 20 se eleva al cuadrado, más 1, ¿no? Ya. Y de esta forma tenemos expresar en magnitud. Ahora eso lo vamos a llevar a lo que es en decibelios, ¿no? En decibelios. Entonces, como esto va a tener una ganancia de 0,2, directamente con 20 logaritmos de 0,2, ¿no? No hay una raíz, así que con 20, ya. No tenemos ningún cero en el numerador. No tenemos ningún cero en el denominador. Directamente a los polos. En este caso tenemos un polo en el origen. Por lo tanto, tenemos el menos, porque son ganancias negativas. 20 logaritmos de omega menos 10 logaritmos de omega al cuadrado más 1 del polo en menos 1 y menos 10 logaritmos de omega al cuadrado sobre 400 más 1, ¿no? Del polo en menos 20. Ya. Ahora lo vamos a expresar en fase, tomando en cuenta que que la ganancia no va a afectar en lo que es mi ecuación de fase. No importa cuánto sea mi ganancia, eso no va a involucrar o no va a tener algún significado en lo que es mi fase, ¿no? Entonces tenemos el menos 90 grados de mi polo en el origen, menos el tangente a la menos 1 de omega. Este es un sistema de fase mínima, ¿no? No tiene ningún polo en el semiplano derecho. Por lo tanto,
directamente con tangente a la menos uno de omega, menos tangente a la menos uno de omega sobre 20, y ya estaría descrito mi fase. Ya. Entonces, el primer paso, el primer inciso nos decía dibuje los diagramas de Bode. Entonces, es lo que vamos a realizar, ¿no? En instantes. Voy a dejar de compartir. Ya. Entonces, lo que nosotros tenemos es nuestro, vamos a realizar las gráficas de magnitud y fase, ¿no? Las gráficas de magnitud y las gráficas de fase, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra hoja de Bode. Nuestro primer paso siempre ha sido definirnos nuestros ejes, nuestros límites, ¿no? Nuestros rangos. Siempre les recomendaba, ¿no? Definirnos desde 0,01 en frecuencia hasta 1000, ya. Y desde 60 hasta menos 80. Eso en función de su ganancia. En este caso tenemos una ganancia de 0,2, ¿no? Tenemos una ganancia de 0,2. Entonces, que era menos, era más 20 logaritmo de 0,2, ¿no? Esto vale menos 13,97, si no me equivoco. Eso es equivalente, básicamente es aproximado a menos 14. Eso va a valer mi ganancia. Entonces, eso lo voy a representar en mi hoja de Bode, ¿no? Ahí está. Lo de rojo es lo que la ganancia de 20 logaritmos de 0,2, que me da por parte aproximadamente de menos 14 decibelios, ¿no? Recuerden que cada cuadrito de aquí es 2, 2 y así, y esto va a significar 14, ¿no? Menos 14, ya. Ahora, luego me tocaba lo que es mi polo en el origen. Mi polo en el origen siempre partiendo, o sea, si me define estas escalas de 0,01 hasta 1000, siempre partiendo desde 40, ¿no? Con una pendiente de 20 decibelios negativo, ¿no? Tendremos esa pendiente, ¿no? De 20 decibelios negativo. Va a ser menos 20 decibelios por década, ¿no? Ya. Esta era mi gráfica de
20 logaritmo de omega. Esta era mi gráfica de la ganancia de 20 logaritmo de 0,2, que va a ser constante. Ahora voy a tener lo que es mi otra gráfica de mi polo en -1, que recuerden su frecuencia de corte, como está en -1, su frecuencia de corte va a ser 1, ¿no? Eso se pueden dar cuenta. Y va a ser 0 constante hasta que llegue a la frecuencia de corte de 1, y a partir de ahí una pendiente de -20 decibelios, ¿no? Como se muestra aquí en el gráfico. Ya. Esto entonces es mi gráfica de -10 logaritmo de omega cuadrado más 1. Ya. Ya, ¿qué más? Luego teníamos de nuestra pendiente de nuestro polo en -20, ¿no? Su frecuencia de corte evidentemente va a ser 20. Aquí va a estar 20, esto gráfico, y va a ser 0 constante hasta llegar a la frecuencia de corte en 20, ¿no? Y como es un polo, una pendiente negativa de 20 decibelios, ¿no? En este caso, una pendiente, esto va a ser el gráfico de 10 logaritmo de omega cuadrado sobre 400 más 1, ¿no? Ya. Y listo. Una vez que ya tenemos todas estas gráficas, podemos hallar lo que es nuestra resultante. Ya, nuestra resultante, que va a ser la siguiente. Esa va a ser nuestra resultante. Ahora, ¿cómo hemos determinado esa resultante? Vamos a usar todo esto. Ya. Entonces, eh, aquí teníamos 40 decibelios. 40 decibelios. Ahora, por la ganancia de 0,2, le tengo que restar los 14 decibelios negativo, ¿no? 40 menos 14, voy a tener 26, ¿no? Como se puede observar acá. Entonces, la resultante va a iniciar desde 26 decibelios, ¿no? 26 decibelios hasta, y eso va a ser con una pendiente de -20 decibelios hasta la frecuencia de corte en 1, ¿no? Donde ahí empieza una pendiente en -20 decibelios por parte del polo en -1, ¿no? Es decir, la gráfica de color verde. Entonces, aquí era una pendiente de -20 decibelios. Una vez que intersecte con mi frecuencia de corte en 1, se le va a adicionar esa otra pendiente, ¿no? En total voy a tener una pendiente de -40 decibelios por década, ¿no? Esto es 20 decibelios por década. Y voy a tener aquí una pendiente de -40 decibelios por década, ¿no? Ya, eso se va a mantener hasta que intersecte con la frecuencia de corte del polo en -20, ¿no? Del polo en -20. Entonces su frecuencia de corte era 20. Era 20. Entonces ahí va a existir lo que es la pendiente de -20 decibelios de ese polo en -20. Entonces a eso se le va a adicionar al -40 otra pendiente de -20, y voy a tener en total una pendiente de -60 decibelios por década, ¿no? Por década. Y listo. Entonces, y ahí termina lo que es mi gráfico en magnitud, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna consulta, duro comentario tal vez. Aquí intersecta más o menos en lo que es un poquito más de 30, ¿no? Listo. Ya. Consulta duro tal vez, algo que no se haya entendido. De esa forma podemos graficar lo que es mi diagrama de Bode en magnitud. Ahora nos vamos a la de fase.
Ya. Vamos a graficar lo que es la gráfica de fase de nuestra función de transferencia, ¿no? En este caso nos vamos a definir los límites en frecuencia igual desde 0,01 hasta 1000. Y en este caso vamos a definirnos los límites 45 grados hasta los menos 270 grados, ¿no? Esto para la gráfica de fase. Ahora, entonces aquí vamos a obtener lo que es, y mejor si lo graficamos, aquí mejor si los graficaré en vivo. Ya. Entonces vamos a tener primero lo que es nuestro polo. En este caso la ganancia no va aquí. Vamos a tener lo que es nuestro en el origen, que es va a ser va a empezar desde los menos 30 grados, ¿no? Desde menos 90 grados. Ahí va a estar mi polo en el origen, ¿no? Ya. Luego voy a tener lo que es mi polo en menos uno. Ahora, iniciamos desde los 0 grados hasta la frecuencia de corte una década antes. Recuerden que la frecuencia de corte del polo en menos uno era 1. Una década antes es 0,1, ¿no? Entonces eso con una pendiente de 45 grados negativos, 2 décadas después, es decir, hasta 10, ¿no? Y eso mantenemos, y llega a 10 y se mantiene constante, ¿no? Ya. Ahora nos vamos a lo que es nuestro polo en 20, ¿no? Nuestro polo en menos 20. Iniciamos desde cero hasta la frecuencia de corte, que era 20, un valor de 20. Una década antes, en este caso va a ser 2, ¿no? Eso, una década antes. Ya. Entonces, nos vamos con nuestra pendiente de 45 grados negativo, 2 décadas después, ¿no? Que en este caso va a ser 2 hasta acá, ¿no? Hasta 200. Y listo, ¿no? Ya. De esa forma ya tengo mi gráfica, ya tengo todo esto, mi gráfica, ¿no? De resultante de fase. Entonces, rápidamente, simplemente es adicionar, ¿no? Entonces, desde menos 90 grados, partimos desde menos 90 grados, ¿no? Debido al polo en el origen, listo. Una vez que llega la frecuencia de corte en 0,1, ¿no? Que era una década antes, entonces una pendiente de 45 grados negativo. Una pendiente de 45 grados negativo, hasta ahí más o menos, hasta que intersecte con lo que es mi frecuencia de corte de 2, que era una década antes, ¿no? De la de 20, ¿no? Ya. Entonces, a partir de ahí una pendiente de 90 grados, ¿no? Una pendiente de 90 grados. Ya, hasta ahí más o menos, hasta ahí, ¿no? Y aquí pueden notar que cuando llega a 10, la frecuencia a 10, la, la gráfica del polo en menos uno, de en fase, se mantiene constante, ¿no? Es decir, que ya no va a existir esa pendiente de menos 45 grados, ¿no? Entonces, va a ser directamente una pendiente de menos 45 grados debido ya al polo en menos 20, ¿no? Solamente una pendiente de menos 45 grados.
Entonces una pendiente de menos 45 grados hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. Listo. Ya, entonces en 200, la frecuencia cuando es 200 ya se va a mantener constante, es decir, ya no va a existir ninguna pendiente, la resultante se va a mantener constante, ¿no? Y ese sería lo que es nuestra gráfica de fase, nuestra gráfica de fase, ¿no? Ya. Hasta aquí hay una consulta de otro comentario, de todas formas esta clase la estoy grabando, entonces aquí vamos a enumerar, ¿no? Esta era, esta es la fase de menos tan, menos tangente a la menos uno de omega sobre 20, ¿no? Este era menos 90 grados y esto era mi fase de menos tangente a la menos uno de omega, ¿no? Listo. Y esta, la de negro, es de mi resultante, ¿no? Espero que se haya entendido, compañeros. De esa forma se hace la gráfica de fase, ¿no? Ya. Entonces, de esa forma ya habríamos resuelto lo que es el primer inciso A, que no me pedía los diagramas de Bode, con que es igual a 4. Ya. Hasta aquí no creo que haya ninguna consulta. Voy a dejar de compartir un momento. Se ve la pantalla, ¿no, compañeros? ¿Me pueden confirmar? Se ve. Sí, pues, sí se ve. Ya, listo. Y entonces aquí está, ¿no? Esto se les voy a pasar de todas formas el PDF, ¿no? Aquí ya están las gráficas de magnitud y de fase. Ya. El inciso B del examen me pedía lo que es el margen de ganancia. Ya, el margen de ganancia ya lo hemos visto, ¿no? El margen de ganancia se determina cuando la fase, es decir, para el margen de ganancia necesitamos lo que es el cruce, la frecuencia de cruce de ganancia, que ocurre cuando en la gráfica de fase, o sea, la frecuencia en donde la gráfica de fases es igual a los menos 180 grados, ¿no? Los menos 180 grados. Eso ya es fórmula. Entonces, aquí directamente a nuestra fase lo igualamos a los menos 180 grados, ¿no? Ya. Entonces, resolviendo esta ecuación, aquí tenemos nuestra calculadora, la podremos resolver menos 90 menos tangente a la menos 1 de una variable x, lo vamos a poner en la calculadora, menos tangente a la x, de 20, ¿no? Cerramos paréntesis y esto lo vamos a igualar a los menos 180 grados, ¿no? Shift solve, igualamos y me da los 4.472, ¿no? En margen, es mi frecuencia de cruce de ganancia, ¿no? Eso evidentemente yo lo puedo identificar lo que es en mi diagrama de Bode asintótico, ¿no? Los 4.472, ya. Entonces, una vez que ya tengo esa frecuencia de cruce, yo puedo determinar lo que es mi margen de ganancia, es decir, se ha hecho esto. ¿Dónde estábamos? Ahí está. Podemos determinar lo que es el margen de ganancia, es decir, va a ser la magnitud evaluada en omega CG, que es la frecuencia de cruce,
Alguien me preguntó cómo se pone en la calculadora para hallar X, ¿no? En el video lo pueden revisar, ¿no? Ya, entonces, para la magnitud, el negativo, ¿no? O sea, para hallar el margen de ganancia es el menos, ¿no? De la magnitud evaluado en omega CG, que es la frecuencia de cruce de ganancia. Evaluamos toda la magnitud, toda la ecuación de módulo en decibelios, en omega CG, eso me va a dar un valor de menos 40.423 decibelios, ¿no? Pero el margen de ganancia es el negativo del módulo. Ya, eso me va a dar un valor de 40.423. Que eso yo lo puedo ubicar lo que es en mi diagrama asintótico de Bode. Aquí ya lo tenemos, ¿no? No sé si se puede observar bien. Aquí está la frecuencia de omega CG 472, más o menos a la mitad, y el margen de ganancia es positivo, por lo tanto se mide por debajo del eje de 0 decibelios, ¿no? Es decir, por debajo del eje de 0 decibelios, entonces, desde 0 hasta que intersecte con mi resultante, ¿no? La de negro, ¿no? En mi frecuencia de 4.472. Entonces, aquí podemos observar que gráficamente me ha dado aproximadamente los 40 decibelios que he determinado, ¿no? Aquí se puede observar que esto es 40 decibelios, o sea, se aproxima, ¿no? Ya, eso sí, en el caso que en el examen se les pida determinar tanto margen de fase como de ganancia en los diagramas de Bode, ¿no? Ya, eso para el inciso B. Ahora, si el margen de ganancia es 12 decibelios, nos dice en ese examen, es 12 decibelios, el valor de K requerido para proporcionar un margen de ganancia igual a 12 decibelios, ¿no? Ya, entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, aquí había un 0,2, ¿no? Pero eso era debido a que K era igual a 4. Y ahora, pero ese K lo voy a tomar ahora en cuenta como una incógnita, ¿no? Entonces, haciendo otra vez las constantes de tiempo, este 0,05 sale de 1/20, ¿no? Cuando factorizábamos el 20, sacando en forma de constantes de tiempo. Ese es el 0,05, ¿no? Ya. Entonces, aquí recuerden que la frecuencia de cruce de ganancia va a ser la misma que del anterior, ¿no? Eso es debido a que para hallar la frecuencia de cruce de ganancia, a la fase lo igualábamos a menos 180 grados y la fase no depende de la ganancia, ¿no? No depende de la ganancia, de valores de ganancia no depende, así que eso lo mantenemos y de esa forma nosotros hallamos lo que es la frecuencia de cruce de ganancia, lo mantenemos. Entonces eso lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación de magnitud. Como me dice que mi margen de ganancia es igual a 12 decibelios, pero eso es igual al negativo de la magnitud, ¿no? Entonces, mi magnitud de J omega tiene que ser igual a menos 12 decibelios, ¿no? Eso como se observa aquí. Mucho ojo con eso. Ya. Entonces, aquí hemos factorizado todo esto. O sea, hemos reemplazado el valor de omega CG acá. Y a eso lo hemos restado menos 12 y vamos a tener un valor de 40.465. Aquí, ¿cómo se opera esto? Lo pueden poner eso en la calculadora, pueden hacer esto. 40.465 sobre 20 y el 10 lo eleva, ¿no? 10 elevado a la... Aquí se los puede poner, ¿no? Aquí 10 elevado a la 40.465 sobre 20, ¿no? Eso me da los 105.5, ¿no? Aproximadamente. Ya. Eso por propiedad de logaritmos. Entonces, y ya hemos obtenido ese valor de ganancia. ¿Cuándo?
el margen de ganancia es igual a 12 decibelios. Hasta que hay alguna consulta, duro comentario tal vez. Ya compañeros, está acabando el tiempo de la reunión. Nos volvemos a conectar. Voy a dejar de compartir.